nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo día del Patient Experience, donde hablaremos de modelos internacionales con Kelly Rodríguez. Pero primero les quiero mostrar un video para presentarles a ustedes y poder conversar más sobre esto. Hola de nuevo, soy Jimena de Happy Clinic Ideas. Bienvenidos a la segunda entrevista del Patient Experience Week México. Continuamos explorando la experiencia del paciente desde diferentes perspectivas para poder entender mejor cómo mejorar la atención que recibe. Queremos preguntarte cómo te sientes acerca de la atención que recibes en los hospitales u otros servicios de salud. Y nos gustaría que nos describieras las emociones y pensamientos cuando interactúas con los servicios de salud. Ok, pues hoy la verdad sorprendentemente fue mejor, porque en otras ocasiones me había sentido muy cómoda, no tan contenta, no nada, y hoy pues, la experiencia que tuve aquí fue totalmente diferente, fue mucho más, ¿cómo lo explico? O sea, me dio más calma todo lo que pasó hoy que las veces pasadas, entonces hoy bien. Hoy bien, sí. Pero los otros días no tanto. No tanto. Digo, no fue aquí mismo, no nada, pero pues sí, no me había ido tan bien como yo esperaba. Ya, y en tu perspectiva, ¿qué podríamos mejorar de los servicios de salud? ¿Qué podría? Pues justo como, o sea, lo que aprendí hoy, una doctora que te explique literalmente todo, porque hay personas que se quedan como a medias y que no te explican paso a paso. De repente a los pacientes igual y nos da pena preguntar, o no sé, o sea, como que no tenemos toda la información completa y pues la verdad es que hoy me quedé con un buen sabor de boca por eso, porque me explicaron, entonces creo que es un buen, algo en lo que pueden mejorar todos, o sea, como explicar bien todo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Así que, bueno, como cada día, estas son las historias o la perspectiva real de las personas. Esta es la experiencia que estamos viviendo actualmente en México. Y como vemos, la voz de las personas es fundamental. Ahí está las cosas que debemos mejorar. Esa es la realidad, esa es la perspectiva que tienen y en todos esos aspectos es en donde podemos incidir. Así que sin más, les voy a presentar a Kelly Rodríguez, nuestra ponente del día de hoy. Nos acompaña desde Brasil, que también, pues digamos, estamos con el pensamiento en alto en Brasil por la situación que acaban de vivir. Así que mandamos muchísima vibra y todas las buenas intenciones para que Brasil se recupere de la situación tan terrible que acaba de suceder. Kelly Rodríguez es directora y ejecutiva fundadora de Patient Centricity Consulting, la primera empresa especializada en experiencia del paciente en Brasil. Pues tiene más de 25 años de experiencia en el sector salud, es especialista en experiencia del paciente, con cursos de diseño en salud, compromiso del paciente y el empleado hacia la experiencia también, y el liderazgo en Cleveland Clinic y en Beryl Institute, entre otras instituciones americanas europeas. Ella es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Metodista y tiene un MBA en Marketing de Servicios de salud. Bueno, también es autora del libro de experiencia del paciente, cómo crear e implementar y gestionar con éxito el programa de excelencia en experiencia del paciente, con la primera publicación en Brasil. Bienvenida, Kelly. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar acá con nosotros. Gracias, Jimena. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por enviarnos ahí buenas vibras con este momento que estamos viviendo acá en Brasil, en Río Grande del Sur específicamente. Yo vivo en São Paulo, es lejos de eso, pero es una situación que nos deja muy tristes, pero estamos ahí esperando que todo pase rápidamente. Entonces, es un gusto estar acá con ustedes y hoy voy a hablar con ustedes un poquito sobre los modelos internacionales y cómo eso es distinto de país para país.
Acá en Brasil ya avanzamos mucho porque yo empecé a hablar de eso en Brasil a 9 años atrás. Entonces fundé la Patient Centricity Consulting en 2015. Entonces yo puedo decirles que avanzamos mucho, pero hay mucho a avanzar cuando comparamos con modelos europeos y cuando los traigo también un poco de los modelos americanos. Aún que sabemos que los modelos americanos no son los mejores del mundo, una cosa es importante contarlos. El Estados Unidos empezó con el movimiento de experiencia del paciente porque son remunerados por eso. Eso empezó en 2006, solo para que sepan. Entonces, son remunerados. Uno de los criterios de remuneración es la experiencia del paciente a través del HCAHPS, que es una herramienta de pesquisa que todos los pacientes que están en Medicare y Medicaid que pasan por una internación hospitalaria reciben del gobierno una pesquisa que confiere una de las puntuaciones para la remuneración. Entonces, para que ustedes imaginen o que sepan, 41% de los americanos eligen una institución de salud por la experiencia del paciente, o que es muy distinto en otros sitios del mundo, como Europa. Europa no se remunera por experiencia del paciente, pero la mayor parte, aunque los sistemas sean muy distintos de un país para otro, la mayor parte del sistema es público. Entonces yo tengo solo una plata para atender a todos. Entonces tengo que atender con el cuidado centrado. El cuidado centrado, que vamos a hablar un poquito de eso acá, que una de las cosas que vimos ahora en esta entrevista que ustedes escucharon, que entender lo que el médico dice para mí es uno de los puntos del cuidado centrado. Entonces tenemos mucho a avanzar aún en Brasil. Pero vamos ahí que les voy a contar un poco. Entonces, acá, bueno, yo soy Kelly Rodríguez, CEO y fundadora de Patient Centricity Consulting. Y cuando empezamos a hablar sobre la era de la experiencia, ¿qué es la era de la experiencia? Porque hoy el customer o el cliente tiene voz que no tenía antes por cuenta de la internet, de las redes sociales. Yo decía siempre que antes, yo que estudié marketing, que ya no lo hago hace mucho, pero nosotros decíamos que una propaganda, una cosa, la propaganda del boca a boca, que alguien hablara para otro, podía alcanzar 9 personas. ¿Por qué? Porque no teníamos internet, no teníamos redes sociales. Entonces podíamos hablar sobre una buena o mala experiencia para nuestros amigos y familiares. Hoy, si tenemos cualquier problema con un producto o servicio, vamos a nuestra red social a hablar con los millares de amigos que tenemos. Entonces, hoy cualquier tipo de cliente para cualquier tipo de servicio tiene voz. Y con todo lo que está pasando, también tenemos nuevas demandas y requerimientos de las nuevas generaciones en la experiencia del paciente. Y que tenemos que pensar acá, como la generación Z, que son los nacidos entre 97 y 2012, la generación Y o millennials, nacidos entre 81 y 96, y la generación X, que soy yo, por ejemplo, que son los nacidos entre 65 y 80, que se caracterizó por experimentar importantes avances tecnológicos durante su vida, como la popularización de las computadoras personales y el surgimiento de Internet. Las generaciones Z y los milenios tienen características y expectativas específicas en lo que respecta a la atención médica que son muy distintas de la generación X. Entonces, esto es muy importante para llevarnos en cuenta cuando estuviéramos pensando en la prestación de servicios. ¿Qué tipo de tecnología que yo puedo poner acá? Que no significa que esta tecnología no lo sirve a la generación X,
pero la generación X quiere otras cosas, son cosas distintas. Entonces, tenemos que entender el contexto, el ambiente, pero también tenemos que entender el contexto de las nuevas generaciones. Y ahora yo puedo hablar, nosotros todos podemos hablar, que estamos en otra ola de experiencia, donde traemos ahí la inteligencia artificial. Hace poco, acá en Brasil, tuvimos un artículo que fue publicado en un periódico de Brasil, pero que fue sacado de Economist hace como un mes, y que trae cómo la inteligencia artificial revolucionará la salud de todos. La salud que prestamos, pero la salud que recibimos también. Entonces, la máquina te ayudará. Se acerca un avatar con rostro humano. La inteligencia artificial diagnóstica con mayor precisión y con la ayuda de menos médicos. El futuro de los medicamentos tendrá que pasar por el respaldo digital. La inteligencia artificial podría generar ahorros del 25 a 50% en términos de tiempo y gastos en las fases preclínicas de desarrollo de fármacos. Entonces, todo eso que está pasando trae nuevos requisitos de nuevos comportamientos. Primeramente, porque a unos años atrás no considerábamos el paciente como cliente. Hoy sabemos que todos los pacientes son clientes, pero ni todos los clientes son pacientes, ¿no es cierto? Nosotros somos clientes de cualquier tipo de servicio. Entonces, cuando estamos en el mode cliente, tenemos otras necesidades, miramos a otras cosas, otras exigencias. Cuando somos pacientes verdaderamente, cuando estamos enfermos, miramos a otras necesidades que si compararnos a clientes. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que tenemos que atender los pacientes como clientes, pero cuando una persona está de verdad enferma, tiene otros requisitos, quiere otras cosas. Entonces tenemos que entender eso. Y lo que quieren los pacientes hoy, quieren respeto, quieren agilidad, personalización, empatía y proximidad. Esto es patient centricity. Esto es cuidado centrado en el paciente. Y ahí vamos para la era de la experiencia del paciente. El Barrow Institute, que es una institución americana que congrega las empresas que actúan con experiencia de paciente, tiene como traducción que experiencia del paciente es la suma de todas las interacciones conformadas por la cultura de la organización que influyen en la percepción del paciente a través de la continuidad del cuidado. Entonces, todo que yo vivo durante mi jornada y lo que percibo se traduce en la cultura de la organización. Siempre digo que la cultura de la organización no es la placa de la misión que tenemos en la pared, pero lo que vivenciamos de verdad en el día al día. Eso es percibido por las personas. En Patient Centricity, nosotros definimos la experiencia del paciente, que es lo que la persona experimenta en todas las dimensiones, en la física, emocional, espiritual y social, ante su condición de salud desde el inicio de su viaje hasta sus perspectivas futuras. Entonces, acá en el libro, el primer libro en portugués del mundo, no solo de Brasil, fue este que yo publiqué hace un año. Y digo en el libro que la experiencia del paciente requiere una nueva mentalidad por parte de los profesionales de la salud, que deben actuar de manera inclusiva, haciendo que el paciente y su familia sean junto a ellos protagonistas del cuidado. Siempre decimos, por lo menos en Brasil, el paciente como protagonista. Y yo siempre digo que esto no es verdad, porque el paciente no tiene voz. Entonces, nosotros no podemos hablar que ahora solo el paciente va a ser el protagonista, porque no es verdad. El médico, el equipo, siempre van a ser protagonistas,
pero podemos ser protagonistas en conjunto. Entonces tenemos que traer al paciente para ser protagonista en conjunto con nosotros, con el equipo asistencial. Y acá, para quien no conoce, este es nuestra metodología, donde miramos la experiencia del paciente por 3 pilares estratégicos. El primer pilar es la seguridad y calidad de la atención. No adelanta de nada hablar sobre aspectos experienciales, bueno, voy a tener acá el lujo, todas estas cosas, si no tengo el primer pilar, que es la seguridad del paciente. Entonces, la seguridad en la atención son todos los estudios y prácticas para reducir o eliminar riesgos en la atención de la salud que podrían causar daño al paciente. Pero yo puedo tener un cuidado seguro y no necesariamente ser centrado en el paciente, que es el segundo pilar. ¿Qué es la atención centrada en el paciente? El trato para los pacientes con compasión, dignidad y respeto. La atención coordinada. Por lo menos en Brasil vemos una atención muy descoordinada. Si tú vas a un doctor de una especialidad específica y después tiene que pasar por otro, no hay nadie para coordinar tu cuidado. Eso, Jimena, y a todos, esto es algo que, por ejemplo, en España se pasa de una forma muy consolidada, muy estructurada, la atención centrada en el paciente. Por eso elegimos nuestra misión, que hacemos un intercambio con los españoles para conocer los hospitales que están más avanzados en experiencia de paciente en Madrid y Barcelona. Por eso elijo España, porque cuando comparo con otros sitios de Europa, hay unos que están un poquito más avanzados, otros menos, pero cuando comparamos con Estados Unidos es completamente distinto, y cuando comparamos con Brasil, yo creo que estamos avanzando, pero estamos lejos aún de España. Entonces, el modelo español es muy bueno para que podamos mirar y nos inspirar lo que tenemos que hacer en nuestros países. Con atención coordinada, con atención personalizada. Kelly es distinta de Jimena, que es distinta de Dan, que es distinta de Lidiana. Entonces, por más que nosotros tenemos protocolos para atender determinadas enfermedades, la persona que está siendo tratada sí va a hacer un impacto en el resultado clínico final. Entonces, yo tengo que entender a esta persona para que yo pueda personalizar el cuidado. Y el apoyo para el autocuidado, no solo para cuidarnos de los pacientes cuando estuvieran siendo tratados en un hospital, en una clínica, pero cómo puedo dar herramientas para que estas personas se cuiden, continúen, sigan se cuidando. Y el tercer pilar es la excelencia en el viaje. Quien no entiende de experiencia del paciente piensa que experiencia del paciente es solo el tercer pilar, que si fuéramos mirar la experiencia del cliente, podríamos decir que es solo este pilar, pero cuando estamos hablando de experiencia del paciente es más complejo. Entonces tenemos ahí estos otros 2 pilares. Excelencia en viaje puede ser acceso fácil a la institución, servicio ágil, cómo es la interacción humana, si las personas reciben las informaciones y orientaciones necesarias para su desplazamiento durante su viaje, por ejemplo. Hay muchas más cosas, pero solo para que entienda un poco de los 3 pilares estratégicos. Esta es nuestra metodología. Y es importante, antes de entrar en los cases, que ustedes entiendan algunos movimientos mundiales. El primer movimiento es What Matters to You or What Matters to Me, que qué le importa al paciente. Este movimiento empezó en Escocia, en Institute for Healthcare Improvement de Escocia, donde en 2016, donde empezaron a preguntar para los pacientes lo que les importaba, porque muchas veces hacíamos
las partes todas técnicas, pero no preguntamos a la persona lo que importa para ella. Este día fue cuñado como el día 6 de junio para que tengamos conversas significativas con los pacientes. Es muy interesante, después ustedes pueden entrar directamente en el website de What Matters to You, es el nombre del movimiento, y van a tener ahí templates y cosas todas que ustedes pueden usar incluso para que puedan despertar este movimiento dentro de tu institución. El otro movimiento es Hello, my name is. Este fue un movimiento cuñado por una médica que tuvo un cáncer terminal y que cuando fue paciente ella murió en 2016, es inglés este movimiento, y ella no podía creer cómo las personas entraban para cuidarla y que no hablaban ni su nombre. Entonces, ella y su marido empezaron este movimiento. Hoy su marido sigue con el movimiento. Entonces, también, si ustedes quieren saber más, Hello, my name is, el nombre del website, y que dice que una introducción es el comienzo de una relación terapéutica. El respaldo de la campaña son valores fundamentales que ayudan a mejorar la atención compasiva y promover una mejor experiencia para el paciente, como comunicación, las pequeñas cosas que importan cuando nos faltan, el paciente en el centro de la decisión y mírame como una persona, no como una enfermedad. Este movimiento que estamos acá es el movimiento de Patient Experience Week, que empezó con Barrow Institute, pero también empezó en la Inglaterra con Beaker Institute, donde fue una semana exclusiva para ayudar a las instituciones a lembrar sus empleados que ellos entregan la experiencia del paciente. Y para lembrarlos, es como si fuera una reenergización para los empleados. Es muy interesante. Entonces, el objetivo es mostrar a sus empleados que aprecian su arduo trabajo y los alienta a que sigan esforzándose en nombre de los pacientes. Nosotros acá en Brasil hacemos siempre esta semana, y Jimena ahora en Happy Clinic Ideas empieza con este movimiento, que es un movimiento para que podamos traer todos ustedes haciendo esta semana gratuita, llevando información para que ustedes puedan ser multiplicadores en las instituciones o en lo trabajo que ustedes mismos hacen. Y otro movimiento muy importante fue este movimiento Nothing About Us Without Us. Esta expresión, nada sobre nosotros sin nosotros, fue acuñada por primera vez por activistas por los derechos de las personas con discapacidad para transmitir la idea de que ninguna política pública debería lograrse sin la plena participación de los representantes de todas las partes interesadas. Más recientemente ha sido adoptado por comunidades de pacientes que buscan un compromiso más amplio con el sistema de salud. Si bien la motivación para la participación de los pacientes proviene de los pacientes, la comunidad médica tiene mucho a ganar. Yo siempre hablo que la experiencia del paciente es la era de la experiencia del paciente es la era de la co-creación. Entonces, no podemos hacer nada sin traer las personas que están involucradas en eso. Entonces, este movimiento refuerza esta cuestión de la co-creación. Y ahora voy a presentarles 3 cases. Vamos a ver cómo estamos en nuestro tiempo, que yo siempre hablo más del tiempo determinado, pero traigo un case de Estados Unidos, un case de España, obviamente no podría dejar de hablar, y un case de Brasil. El case de Estados Unidos es de donde yo hice toda mi formación, que fue en Cleveland Clinic, que dice que toda vida merece un atendimiento de primera clase. Cleveland Clinic esta es de Ohio también, para que ustedes vean, es lindísima. Fue fundada en 1921 con 67,000 empleados, ahora debe tener un poquito más, 4.500 médicos investigadores,
casi 2.000 residentes de becarios, 17.000 enfermeras, 308.000 ingresos al año, 10 millones de pacientes ambulatorios al año, 209.000 casos quirúrgicos al año y más de 5.000 camas en todas sus unidades. Hay la principal, que es Ohio, que está acá. Esta es, por ejemplo, otra unidad de Ohio. Tiene 10 hospitales regionales en Ohio, 21 Family Health Centers, que son como ambulatorios de especialidad. Ahí está abajo, acá en Florida, Las Vegas, Canadá, Abu Dhabi y Londres. Londres es esta última. Dr. Todd Cosgrove fue el CEO que hizo la gran transformación. Hoy está en el Consejo de Administración, pero decía que proporcionar la experiencia del paciente de la más alta calidad es el objetivo principal de la Cleveland Clinic. Cleveland Clinic tiene una historia muy interesante, porque desde su fundación, entonces tiene 101 años, yo creo, o 102, desde su fundación siempre fue una de las mejores instituciones en cardiología del mundo. Entonces, por la cuestión técnica, siempre fue muy a frente de todo el mundo. Pero en un determinado momento, Dr. Toby cuenta esta historia, que estaba en Harvard dando una charla, haciendo una charla, y una médica le dice: Doctor Toby, mi padre necesita hacer una cirugía cardíaca, pero yo sé que ustedes son los mejores del mundo, pero también sé que son poco empáticos. Entonces decidí llevarlo para otra institución. Y doctor Toby dijo que quedó mucho pensativo, porque incluso él que es cirujano cardíaco, decía que no hablaba mucho con los pacientes o con la familia, porque a él se importaba mirar lo que tenía que hacer en la cirugía para que el paciente viviera. Pero quién era exactamente la persona no le daba cuenta. Entonces hubo un cambio muy grande de la forma de pensar y la forma de agir de la institución. Y Dr. Toby vino con el Patients First. Lo que quiero entregar yo para los pacientes en primer lugar. ¿Y qué significa el cuidado de patients, de paciente en primer lugar? El cuidado seguro, la atención de alta calidad, la satisfacción del cliente y el cuidado de valor. Como dice para ustedes, la elección de un hospital en los Estados Unidos, 18% por la localización, 20% reputación del hospital, 21% la decisión del médico y 41% la experiencia del paciente. Y claro que tenemos que acordar que ellos empezaron a ser remunerados en 2008. 2006 implementaron el HCAHPS y 2008 empezaron a remunerar. Con el HCAHPS, entonces Dr. Toby dijo que fue por la médica en Harvard, pero empezó junto con el HCAHPS. Ok. En el HCAHPS ellos tuvieron ahí 2 apuntamientos muy importantes con los resultados. El primero, las personas no se sentían acogidas, no sentían empatía por los profesionales de salud, por todos. Y la otra cosa es que los pacientes no entendían que los médicos hablaban con él, no entendían su explicación sobre el tratamiento. Entonces, Cleveland Clinic desarrolló 2 grandes programas, que son los programas o los problemas que enfrentamos en todo el mundo, yo creo. ¿Está bien? De la empatía, desarrollaron este programa HEART, responder con el corazón. ¿Y qué dice acá? Hear the story. Escucha la historia, escucha con atención. Empathize, empatizar. Puedo ver y sentir que estás molesto. Apologize. Lo siento que estés decepcionado. Respond to the problem. Responde al problema. ¿Qué puedo hacer para ayudar?
Thank them. Agradézcales. Gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros sobre eso. Entonces, con esta metodología, entrenaron 100% de la institución y hoy, cuando hay un onboarding de un nuevo empleado, siempre ellos son entrenados en el programa HEART. El otro problema de la comunicación, desarrollaron un programa que se llama Red Model, Fundamentos de la Comunicación en Salud, Relación, Compromiso y Desarrollo de los Médicos. Incluso hay un libro que se llama, de Cleveland Clinic, que se llama Communication, que habla mucho de esta metodología. Es un libro muy bueno. Y hablan que desarrollaron solo para médicos, entonces, solo para doctores. Son 8 horas de experiencia con un curso centrado en el estudiante que incorpora improvisación, vídeos, facilitación de grupos pequeños y métodos de acción. 3 pasos del modelo de comunicación seguido de la solicitud de los casos más difíciles y la oportunidad de aplicar habilidades. Entonces, incluso hicieron solo para doctores para que tengan la seguridad psicológica para poder hacerlo. Bueno, los resultados, porque los americanos hacen y miden a todo. Entonces, las métricas, es importante que miren acá, que empezaron en 2008. Siempre digo eso, nunca tenemos, la experiencia del paciente es un cambio de cultura. Es importante que tengan claro que vamos a hacer acciones y que vamos mejorando, pero el gran cambio no se hace así. Entonces, Cleveland Clinic tardó de 2008 a 2014 para llegar acá, donde está en 2014. Y obviamente sigue avanzando después de 10 años. Pero, ¿cómo fue la involucración de los empleados? ¿Cómo era y para dónde fue? ¿Cómo era el rating del HCAHPS? ¿Cuántas estrellas tú das para el atendimiento? Mira, la recomendación, como si fuera el NPS, ¿tú recomiendas esta institución para tus amigos y familiares? Mira, y los reclamos, las reclamaciones, miren. Entonces aquí podemos entender que la experiencia del paciente trae muchos resultados para la institución. Y ahora vamos a ver el video que para mí es el mejor video de empatía de Cleveland Clinic.
Esto es algo que nosotros necesitamos pensar siempre. Si sintiéramos lo que los pacientes sienten, haríamos las mismas cosas. Si dijéramos que sí, entonces estamos en el camino correcto, ¿no? Si no, debemos pensar. Ahora, yo estoy atrasada, entonces yo voy a hablar rápido de nuestro case de España. Incluso, Jimena, este hospital San Juan de Dios es uno de los hospitales, para mí, uno de los mejores hospitales del mundo. No solo en experiencia del paciente, pero en experiencia del paciente es el perfecto case. Y es un hospital que visitamos en nuestra misión, que vamos a visitar con los mexicanos en noviembre. Tenemos una visita ahora en junio, pero vamos a tener una juntamente con ustedes en noviembre. Tenemos pocas vacancias ahí, entonces tenemos que hablar de eso. Pero este hospital es un hospital materno-infantil, centro universitario, es un grupo privado sin fines lucrativos, atiende 80% del sistema público y 20% del privado. Para nosotros que tenemos una parte del privado tan fuerte, es muy interesante entender un hospital sin fines lucrativos que puede ser tan bien estructurado en todas partes. Su actividad de asistencia, más de 25.000 altas por año, 239.000 consultas ambulatoriais, 120.000 emergencias, 14.000 cirugías. Las instalaciones son 306 camas, 134 oficinas, 14 quirófanos y 40 boxes de emergencia. La área de experiencia del paciente, acá es una área que se llama Child Life. No sé si ustedes conocen a eso, pero Child Life es una técnica donde tú enseñas a los niños qué va a pasar con ellos. Para, por ejemplo, un niño que va a hacer una cirugía en la barriga. ¿Cómo puede volver que tiene ahí un corte y no sabe qué pasó? Entonces, a través de muñecos, explican a ellos todo lo que va a pasar de una forma lúdica. Es muy interesante. La área de experiencia del paciente trabaja con hospital amigable, apoyo a las familias y patient advocacy. Todo eso con metodologías y diseño de la experiencia que trabaja mucho con design thinking y con métodos mixtos. En el hospital amigable hay child life, voluntarios, músicos, arteterapeutas, perros, con apoyo a las familias, trabajan con la atención al cliente, con trabajo social y con mediación intercultural, ya que reciben gente del mundo todo, especialmente de países árabes, por ejemplo. En la parte de patient advocacy, yo no sé cómo ustedes están en México, pero en Brasil trabajamos poco con los hospitales, trabajan poco con las asociaciones de pacientes. Y acá en España, en este hospital específicamente, hay un espacio para que las asociaciones de pacientes estén ahí para poder dar apoyo a la familia, por ejemplo. Entonces, hay las escuelas de padre, consejo de padres y consejo juvenil, donde los pacientes son involucrados en todo. Acá es interesante entender los pasos hacia el éxito, que es dar voz al paciente, proporcionar servicios, dar conocimiento, es uno de los pilares del cuidado centrado, entonces el letramento en salud, y para que puedas ofrecer una buena experiencia. Es importante entender que la experiencia del paciente es distinto del rediseño del proceso. Podemos hacer rediseño del proceso, pero no es eso exactamente, no es la misma cosa. Eso puede ser una consecuencia de todo que miramos en la experiencia del paciente. Acciones realizadas por la área de experiencia del paciente. Trabajan con la parte de comunicación en salud para que los pacientes entiendan, para que los familiares entiendan lo que va a pasar. Con consejo juvenil, hospital sin dolor, UCI abierta a las 24 horas, web adolescentes, apoyo espiritual y emocional, espacio para jóvenes, área de recreación, acompañamiento de los padres hasta el ingreso del niño para inducción de anestesias y información en el momento del ingreso de jóvenes, porque como es un hospital materno-infantil, cómo se hablan con los niños es una cosa, pero cómo van a actuar con los adolescentes es otra. Entonces, es muy distinta la forma toda de trabajo. Acá, miren qué interesante, es la recepción del hospital.
y ellos trabajan con el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, acá es el cerebro. El niño escribe algo abajo que va para el cerebro. Acá es la parte de la circulación. Los niños entran acá adentro y las luces van siendo prendidas. Acá es la parte del corazón, del flujo sanguíneo. Acá son los pulmones. El niño se viene acá y las bolitas se suben. Acá es la parte de los movimientos. Es muy interesante. Esto todo solo para esperar. Acá los padres van por la escalera rolante y acá los niños bajan por aquí. Miran cómo es acá cuando los niños están deitados, de que pueden mirar el techo, cómo están. Acá el número de la puerta. Miren qué interesante. Y ahora vamos más un video para mostrarles un poquito más de San Juan de Dios. Sergi tiene un problema de movilidad y sus padres no han parado de moverse para encontrar ayuda. Toñi ha tenido que faltar otra vez al trabajo para que su hijo Aidan no falte a su tratamiento. Sumia es de Marruecos. No entiende qué le pasa a su hija y tampoco sabe cómo explicarlo. El bebé de David es la más pequeña de sus preocupaciones y a su vez la más grande. Biel necesita a su madre a su lado, pero ella también necesita sentirse cerca de los suyos. Algo pasa en la cabeza de Berta y su madre no tiene cabeza para otra cosa. Cada día tratamos con enfermedades y también con sus realidades. Pero, ¿y Ana? ¿Y Manel? ¿Y Marta? ¿Y Charo? ¿Archie? ¿Jenny? ¿Valle? Ellos también tienen alegrías, tristezas o preocupaciones que dejan a un lado para poder ofrecer lo que, en ese momento, más se necesita: empatía. Porque para poder comprender hay que acercarse. Hospital Sant Joan de Déu, de personas a personas. Me gusta mucho eso, porque para comprender hay que acercarse. Es eso que necesitamos hacer. Y el Casito de Éxito de Brasil es un hospital muy grande, fundado en 1915, referente nacional en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Realiza trasplantes de médula ósea desde 96. Se han realizado más de 3.600 trasplantes, el mayor trasplante en el hemisferio sur, más de 6.000 nuevos casos de cáncer y alrededor de 55.000 pacientes en tratamiento por año, provenientes de 498 municipios del estado de São Paulo y 505 municipios de otros estados de la federación. Es en São Paulo, en el interior de São Paulo. Es como fuera un countryside, perdóname. Son 360 camas, más de 2.000 empleados, 180 médicos, 26 residentes y 20 residentes multiprofesionales, prácticas para diversas especialidades de pregrado y posgrado, centro de investigación clínica, más de 40 estudios en curso y 55.000 voluntarios distribuidos en más de 300.000 municipios. Es interesante entender que esto es una fundación filantrópica. Entonces, ellos, la mayor parte como que 95%
son subsidiados por el sistema público, son pagos por el sistema público. Entonces es un hospital que no tiene muchos recursos. Entonces acá no miramos el lujo, como yo podría mostrarles muchos otros cases de Brasil, con lujo, con cosas muy lindas, pero yo siempre digo, cambiar una cultura con plata es difícil. Sin plata, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, a mí me gusta mucho mostrarle cases que son muy distintos para que ustedes puedan entender que es posible hacernos de cualquier manera. Entonces, trabajan acá con la parte de humanización, con casas de apoyo. ¿Qué es eso? Hay casas para los pacientes que vienen de lejos y no tienen las familias y los propios pacientes cuando están en recuperación y que no pueden estar muy lejos del hospital. Entonces, estas casas de apoyo sirven para las familias y para los pacientes en recuperación post-hospitalaria. Hay el programa de alta responsable, donde hay un entrenamiento para el paciente, para la familia sobre eso. Hay una semana de humanización donde trabajan la experiencia del paciente y también donde trabajan un programa de cirugía sí, duda no. Como hay muchas cirugías muy complejas, hay toda una forma de educación del paciente y de la familia. Y acá hay un poco de algunas acciones como remédicos de la risa, donde traen payasos para trabajar formas terapéuticas con los niños. Desperta tu superhéroe, donde hay días que traen los superhéroes para animar a los niños, donde trabajan la decisión compartida, que es un trabajo hecho con los médicos y con los pacientes y familiares. Y acá el último case que voy a mostrar para ustedes es este de Osito Elo. ¿Qué pasa? Estos pacientes, entonces, cuando son pacientes oncológicos pediátricos, en muchos momentos no pueden estar con sus padres porque están inmunosuprimidos durante el tratamiento. Entonces, por entender la jornada de estos pacientes, entender lo que podría ayudarlos un poco a pasar por este periodo. Entonces, vamos a mirar qué hicieron. O tratamento desse tipo de doença, ele é um tratamento bastante longo, ele é um tratamento que priva a criança de uma série de coisas. Essa criança tem que ficar muito tempo internada, ela tem inúmeros efeitos colaterais e, portanto, afastada da rotina habitual dela, da escola, dos amigos. Do meu irmão. Como que chama mesmo? Francisco, Chico. O professor. Que professor? O professor que dá aula pra gente. Da minha tia, da minha avó. Sabe onde a mamãe tá? Aqui na sua escola. A escola que você tanto ama. Minha mãe falou, ela tá. Eu tô com saudade de você. Conheço essa voz. Oi, Tato. Tudo bem? Vai voltar logo? Pra nós jogar? Joguei. Eu te adoro. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... É a minha escola, eu acho. Oi, João, é a tia, tudo bem? Quero dizer pra você
O pai fica ruim, o pai fica sem saber o que falar. O pai, Papai do céu devolveu você mais linda ainda pra mamãe. E logo, logo nós vamos voltar pra escola pra você ver seus amiguinhos e voltar na aula de balé. Na hora que você voltar, a gente vai jogar bola, andar de bicicleta, você ganhou do tio Canato. Volta logo pra cá. E força, hein? Força que vai dar tudo certo. Vem logo que o tio tá te esperando aqui pra nós fazer as artes nossas, hein? Tio Canato! A receptividade por parte das crianças foi muito boa, porque de pegar um brinquedo eles vão ter um meio de comunicação para todo esse tempo de internação que elas têm. São crianças que realmente não podem ficar muito tempo conectadas com o meio exterior por ter as defensas baixas, serem imunossuprimidas. Todos vão conseguir ter uma porta que comunique com as famílias quando elas estão aqui. Uma vez eu vou costurar uma roupa de urso e tirar para fazer de conta que ele está internado. E fazer um pijaminha igual desse. Por eso, siempre estamos cuidando del amor de alguien. Entonces, por eso, esta es nuestra misión. Si trabajamos en la área de salud, es porque tenemos esta misión de cuidar de personas y siempre tenemos que nos recordar de eso. Muchas gracias. Perdóname por el tiempo, pero yo creo que terminamos justo. Bueno, primero, gracias, Kelly, por esta formidable charla, por esta maravillosa información que nos compartes, sobre todo de entender cómo lo hacen en otros lugares y qué es lo que están haciendo. Y al final, yo siempre lo digo para México y tenemos que mirar qué se está haciendo y entender qué podemos adaptar a las necesidades, a la cultura, a la idiosincrasia que tenemos nosotros aquí, pero hay cosas que se pueden lograr con poco dinero, pero con mucho corazón, o con mucho dinero y llegar a mucho más personas. Les queremos platicar que Patient Centricity Consulting y Happy Clinic Ideas se unen en esta misión internacional que Brasil ya lleva haciendo. Esta es la sexta edición, si estoy bien, Kelly, Sí. de las misiones internacionales. Y la misión internacional es justo eso, es ir a un viaje a Madrid que vamos a tener del 10 al 15 de noviembre de este año, para ir a inspirarnos, ir a co-crear, ir a conversar, ir a aprender y compartir de quienes ya han implementado estos proyectos, de quienes ya han hecho cosas, para poder traernos ideas, traernos todas estas sugerencias, aprendizajes y poderlo implementar en nuestros lugares de trabajo. Así que no duden en venir, es increíble. Sobre todo también el network se puede hacer, ¿no? Y en esta ocasión vamos con, pues digamos, gente de Brasil, trabajadores del área de la salud, gente de México, y nos vamos a unir en España para hacer toda esta co-creación. Como decía Kelly, estamos en la era de la co-creación y de la colaboración. Si no, esto va a ser muy difícil porque es muy complejo el cambio. Así que agradecemos muchísimo esto. Por aquí teníamos una pregunta de Luz Salcedo, que decía que buenos días, muy interesante, la metodología del Patient Journey, si puede ser la indicada para implementar en una organización que desea iniciar con la experiencia del paciente, y qué otras metodologías conocemos. Mucha gente piensa que experiencia del paciente es Patient Journey. Patient Journey es una herramienta para que tú puedas entender cómo es la jornada del paciente y dónde pasan las experiencias más difíciles y las mejores. Si estamos hablando de este tipo de herramienta, no son, yo pienso que metodología es cuál es el método que yo hago para poner en práctica la experiencia del paciente en mi institución. Para mí, la metodología que yo uso, yo estudié en el mundo todo, en unos países de Europa y en Estados Unidos, y no había metodología ninguna. Había cases que nos inspiraban. Entonces, por ejemplo, en Cleveland Clinic yo aprendí un montón de cosas. Los libros de Cleveland Clinic son increíbles, pero no había metodología. Mira,
Este es el paso a paso de lo que tiene que hacer. Y por eso nosotros creamos esta metodología de los 3 pilares estratégicos. Entonces, seguridad, cuidado centrado y excelencia en la jornada. Pero lo que deja eso sustentable la metodología es tener una cultura donde tú pones el paciente en el centro. Entonces, la cultura organizacional, el liderazgo que apoya para que esta cultura sea de verdad, para que el tercer es que tú puedas involucrar los empleados. Tú solo vas a involucrar los empleados si tu cultura for de verdad y si el liderazgo estuviera apoyando eso. Y la cuarta cosa son las métricas. ¿Qué métricas tú vas a mirar para que tú puedas acompañar y entender cómo está avanzando en la experiencia del paciente? Entonces, para mí, esto es método. Cuando hablamos de herramientas, ¿qué herramientas usamos para escuchar la voz del paciente, para co-crear con pacientes? Usamos pesquisas, journey mapping, shadowing, storytelling, varias herramientas de design thinking que son centradas en el ser humano. Sin duda. Yo espero que la respuesta sirva para todos. Y la doctora Lilia nos pregunta también que cuál es la mejor manera de validar o comprobar las metodologías que se diseñan de Patient Experience. No se olviden que también, antes de dejarte responder, Kelly, justamente mañana, quédense con nosotros, porque mañana viene Carlos Besos a hablar justamente de cómo medimos las acciones de experiencia del paciente que tenemos. Pero adelante, Kelly. Muy bien. Bueno, en experiencia del paciente usamos muchas metodologías calitativas. Y las metodologías calitativas no son como las valido, por ejemplo, tengo un N específico para hacer como en cuantitativa. Estoy me olvidando la palabra en portugués, te imaginas en español ahora exactamente del método, pero no hay un método cuantitativo donde sí hay un N específico para que tú puedas validar determinadas pesquisas, por ejemplo. En experiencia de paciente usamos muchos métodos calitativos, no son solo métodos calitativos. Es como que usáramos métodos Canti y Cali, pero calitativos no hay un N específico. Este N, este número de cuántas entrevistas tenemos que hacer o cuántos grupos focales tenemos que hacer, es cuando la información se empieza a ser repetida. Carlos posiblemente va a hablar para ustedes de PRONs y PRAMs, que son Patient Reported Outcome Measures, que son resultados clínicos que a los pacientes les importan. Y Patient Reported Experience Measure, que son resultados experienciales que les importan al paciente, pero que trabajan mucho con calidad de vida, que trabajan mucho con el paciente entendió que su médico dijo o fue involucrado en el tratamiento. Pero él va seguramente mostrar para ustedes que están haciendo que es divino, pero siempre digo, experiencia del paciente no es solo las pesquisas de satisfacción o NPS, pero si tú no haces nada, tú tienes que empezar por ahí. Tienen que empezar con metodologías más simples hasta llegar al punto donde tú puedas medir exactamente resultados clínicos o cómo trabajo verdaderamente con cuidado centrado, involucrando al paciente, haciendo plan de cuidado compartido, decisiones clínicas y aún más, tengo mejores resultados. Entonces es un avanzado. Entonces tenemos que entender qué momento ustedes están. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que vaya siendo, o toda la semana tiene la intención de ir profundizando en cada aspecto, porque como ven es un paraguas, como también lo mencionábamos ayer, desde la innovación. Esto es un paraguas que incluye distintos pilares que tenemos que abordar y que es paso a paso ir construyendo
un nuevo paradigma, ir cambiando el comportamiento de las personas, tanto de la organización o de la cultura organizacional, como incidir en el comportamiento de nuestros usuarios, pacientes, familias, personas. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Kelly, nuevamente por esta charla tan conmovedora.